Muchas gracias por estar. Yo doy la bienvenida a esta charla. Lo que yo quiero compartir con ustedes es qué es la terapia de espacios y, y de qué manera estaríamos buscando la forma de compartirlo. Terapias de espacios empezó hace como 4 meses en la casa de una amiga, donde íbamos solamente a compartirle todo lo que yo sabía de arquitectura Vastú, de Feng Shui, de radiestesia y de todos los estudios de Feng Shui y análisis de lugares que había hecho. Eh, Empezó ahí y la idea era compartir con ella sin ningún costo. En ningún momento habíamos pensado en un costo para compartir conocimiento. Eh, la idea es que todo lo que venimos, la idea no, todo lo que venimos haciendo es de corazón. Eh, le vamos a poner un costo por el tiempo que cuando empezamos a armarlo, me empezó a llevar a armar los manuales o armar todos los diseños de las imágenes. Todo esto va teniendo ese tiempo es lo que está transformado en costo para el curso. El curso, la formación, o lo que es terapias de espacio. Eh, Igual están todos bienvenidos y no es un impedimento la parte económica para el aprendizaje. Eso es algo que desde un principio queremos dejar en claro y vamos a buscarle la vuelta eh, para que todos puedan participar. Yo lo que voy a hacer hoy es explicarles los puntos de lo que sería la formación para terapeutas de espacios o cuáles son todas las herramientas que se pueden tener para poder interpretar los lugares. Paso la imagen. Yo lo pude dividir en 9 módulos. Los módulos pueden ser mensuales o no. Voy a explicar cuáles son los módulos. El módulo 1, yo voy a dar todo lo que es energías, todo lo que es conceptos básicos de lo que es la energía eléctrica, electromagnética, lumínica y lo que se conoce como taquiónica. La energía taquiónica hoy no tiene elementos de medición como los que tenemos con lo eléctrico, lo electromagnético y lo lumínico, pero tiene algunas formas de poder entender cómo funcionan. Entonces, la base y el primer concepto va a ser poder explicarle desde lo más chiquito y los movimientos energéticos más chiquitos. Eso sería en lo que buscaríamos en la primera clase. En la segunda clase del primer módulo tenemos lo que es frecuencia en escalas y formas que afectan los cuerpos y espacios. Eh, los chakras también. Nosotros en espacios, según lo Vastú, la arquitectura Vastú, entendemos a los espacios que habitamos de la misma forma que el cuerpo. Desde la parte china también. Pero en Vastú está más destacado el cuerpo con los chakras. Entonces, es bueno que podamos tener una idea del comportamiento de los chakras y de esa manera poder entender el espacio. Eh, entonces, en la segunda clase lo que se haría es las escalas en las que se miden todas las frecuencias, bueno, la forma que afectan los cuerpos y el espacio. En la tercera clase lo que vamos a hablar es de multidimensiones. La explicación de multidimensiones y de los seres que las habitan. Hay una explicación científica a la multidimensión y hay explicaciones que tienen que ver con las historias que traen diferentes pueblos y que con comprobaciones o experiencias que fueron teniendo diversas personas. Hay muchos libros de hadas, de duendes y de diferentes seres naturales que habitan todos los espacios. Entonces, la tercera clase de lo que es energía, vamos a hablar
de estas multidimensiones y los seres, los comportamientos de estos seres, porque también tienen relaciones, funciones y comportamientos, cada uno de ellos. En la cuarta clase, de cada módulo, por lo general las cuartas clases son las formas de poder modificar lo que vamos aprendiendo, con curas, con experiencias y con soluciones para las diversas causas que explicamos en el primer módulo. Como por ejemplo, a ver, nosotros podemos, aunque parezca así todo muy de ciencia ficción, lo que logramos hacer con todo lo que fuimos juntando es poder tener un entendimiento del sistema natural que tenemos como lugar que habitamos. El lugar que habitamos no solamente funciona como un lugar donde se duerme, se come y se está. Realmente es un biosistema que hace de que nuestro campo electromagnético funcione de cierta manera. Estamos influenciados por las formas de los espacios y por los seres que la habitan, ya sean seres corpóreos o incorpóreos, por energías que están naturales del planeta o energías como la eléctrica que forma campos electromagnéticos y también nos afecta. Entonces, en este primer módulo y en Energías 1 vamos a ver parte de todo el funcionamiento electromagnético de los seres y de las diferentes energías. En el módulo 2 vamos a ver las formas y los movimientos de los elementos. El módulo 2 habla de Feng Shui. Perdón, el módulo 2 es Feng Shui de las formas en gran medida. Entonces, lo que primero vamos a ver es cómo funcionan las formas y cómo están representadas con los elementos chinos de la naturaleza, que son 5. El Bagua es cómo se arma un diagrama sobre la propiedad o el lugar que habitamos. Se puede armar un Bagua sobre una habitación, sobre la casa o sobre todo el terreno. Eso es en lo que es Feng Shui y en la parte de las formas. Vamos a ver en la tercera clase, bueno, en la segunda clase, veremos los planos y cómo construir los planos para poder leer los espacios. En la tercera clase vamos a poder entender qué espacios estarían siendo favorables y cuáles son desfavorables, cómo identificarlos y cómo interpretarlos sería más reducido lo que buscamos que se aprenda. En la cuarta, como les decía, las cuartas clases van a ser con tips o ideas de cómo modificar eso que se aprendieron en las primeras tres clases. En este módulo, que es Feng Shui 1, vamos a ver la relación entre los elementos, la simbología de programación según el Feng Shui. El Feng Shui, al igual que muchas culturas y religiones y muchos procesos en donde nos enseñan, se usan figuras y se usan formas, no solamente los elementos. Ahí va a haber una explicación de cómo funciona todo lo que es la parte visual y cómo el ser humano se programa y entiende las formas por más que por más que no las entienda. Hay una parte inconsciente que genera que las personas puedan entender quizás el símbolo del OM, como tenemos acá, abajo a la izquierda y arriba a la derecha, que es el sonido universal. Es un sonido que nos equilibra el OM. Lo tenemos en esa figura que parece una E invertida. Cada símbolo tiene una explicación. De estos símbolos, inclusive, que yo dejé salvo el señor meditando a la izquierda, los otros son símbolos que nosotros podemos ver e interpretamos, los conozcamos o no. En el módulo 3 vamos a seguir con Feng Shui y vamos a ir a la segunda etapa de lo que es Feng Shui, que es el Feng Shui de la brújula. Entonces, vamos a aprender cómo funciona el Feng Shui de la brújula, cómo ubicar en los espacios y los nombres y las características. El Feng Shui de la brújula ubica el Bagua
que sería este diagrama que se construye en base a la propiedad en donde estamos o a la habitación en donde estamos. Y en este caso, a diferencia de las formas ubican formas y elementos. En este caso, la brújula ubica santos y las características de esos santos. Entonces tenemos en el módulo 2 Feng Shui de las formas con sus características, que se suma al módulo 3, que es una segunda forma que vamos a tener de poder ver los espacios con características de los santos y ubicaciones electromagnéticas para el lugar y para las personas que lo habitan. En la tercera clase vamos a ver justamente eso. ¿Cuáles son las orientaciones cardinales que funcionan para cada persona según el año en que nació? Vamos a ver las características de cada persona y cómo se interrelacionan con el lugar. En la última clase del módulo 3, lo que vamos a ver son armonizaciones con respecto a la ubicación de los elementos y cómo provocar o cómo generar el beneficio en las personas. No es lo mismo, yo les voy a dar un ejemplo básico. Si hay una persona que le influencia el noreste, por ejemplo, tiene una influencia positiva, que esté durmiendo hacia el noreste, la persona en ese caso se va a despertar mucho mejor y con más energía. Si esa persona le trasladamos la cama a un punto negativo, a una orientación negativa o sin querer, está habitando un lugar donde la cama apunta hacia un lugar donde no le es beneficioso, se va a despertar más cansado y no va a recuperar la energía vital que necesita para poder llevar la vida normal adelante. Entonces, damos las ideas y los conceptos de cómo tendría que funcionar cada persona con respecto a sus orientaciones. Pasamos al módulo 4. El módulo 4 es radiestesia. La radiestesia es el movimiento de energías, es el poder medir el movimiento de energías. En la primera clase vamos a ver las frecuencias, cómo funcionan, y las líneas que rodean el planeta, que son líneas Hartmann y Curry, y hay líneas Ley, hay diferentes líneas electromagnéticas que rodean el planeta y están ubicadas tienen cierta disposición y hay una diferencia en fuerzas, hay cruces de líneas. Entonces lo que vamos a aprender es cómo están ubicadas, cómo funcionan, cómo se clasifican y las características. En la segunda clase vamos a ver geopatías naturales. Tenemos unas cuantas geopatías naturales que nosotros no generamos, que ya están en los terrenos. Entonces, con radiestesia uno puede buscarlas y encontrar esas geopatías. Hay vórtices y se clasifican de mayor o menor rango. La idea es poder compartirles o enseñarles cómo funciona el cuerpo humano para poder detectarlas. En la tercera clase vamos a ver cómo son las geopatías creadas por las personas, por la humanidad, las consecuencias y la detección de esas geopatías, que pueden ser cables cruzados o cortocircuitos o pérdidas de carga de electricidad en un enchufe, puede ser, y eso va a estar generando un campo electromagnético que afecta de alguna manera a todo el conjunto habitacional. En la clase 4 vamos a ver cómo armonizar y cómo contrarrestar esas patologías, esas geopatías, perdón, patologías, es en los cuerpos. Esas geopatías. ¿Y qué elementos de armonización tenemos? Armonización lo vemos como en el caso de que alguna influencia esté modificando y a las personas
les esté creando algo negativo en vez de ayudar al crecimiento de la persona que habita el lugar. En el módulo 5 tenemos radiestesia 2, donde vamos a ver lo que es teleradiestesia. La teleradiestesia es poder medir personas o lugares sin estar en el lugar. Por eso les decía, hay una forma que tenemos midiendo en el espacio y viendo cómo funciona o qué es lo que está pasando, y hay otra que funciona, y yo pude comprobar de que realmente funcionaba porque pude hacer la experiencia estando a distancia. En la segunda clase del módulo 5 vamos a ver biómetros y formas de medición de lo que es energía. Los biómetros son unas escalas que tenemos que nos ayudan a poder calcular qué es la energía o qué tipo de energía es. Todo esto de lo que habla de la radiestesia, si yo puedo resumirlo rápido y explicárselos, nosotros tenemos un cuerpo maravillosamente sensible, al cual nosotros no estamos escuchando. Con el progreso de esta sociedad que tenemos en la actualidad, de a poco nosotros fuimos perdiendo esa sensibilidad natural que tienen todas las personas. Desde ya que hay personas más sensibles que otras, pero todos, al tener la misma estructura de cuerpo, tenemos esos receptores y esas partes internas que nos pueden indicar qué nos es beneficioso y qué no. Un poco no. El objetivo de lo que es terapias de espacio y de la formación es que las personas puedan ser más sensibles. Lo que nosotros buscamos es poder acompañarlos y darles tips y pautas como para que ustedes puedan ser más sensibles y sentir estas otras energías. No solamente sentirlas, sino que poder entender qué es lo que pasa. Esto es un trabajo mío de todos estos años, desde los 14, 15 años, estudio diferentes técnicas y el conocimiento de mi pareja y inclusive el conocimiento de ustedes. Nosotros consideramos que todos aprendemos a todo momento. Entonces, una de las bases de la formación no es sentarme y yo decir, miren, yo soy el que sabe y yo les voy a enseñar. Yo les puedo asegurar de que sé de muchas cosas y al mismo tiempo yo no sé nada. Sí, ahora ahí Fabi está consultando por las antenas 5G y 4G. Ahora al final, una vez que termine con lo de los módulos, les cuento o vamos haciendo algunas preguntas y les cuento si hay muchísima información sobre las diferentes frecuencias que nos están afectando. Bueno, la idea es poder compartirles todo el conocimiento que yo tengo y yo poder también nutrirme del conocimiento que ustedes me pueden ofrecer. La idea es que podamos ser todos más sensibles y que podamos entender el diálogo natural que tienen todas las personas, que no estamos prestando atención. Les contaba, yo conozco a más de una persona muy sensible de forma natural desde chicos y tienen comprobaciones mucho más fuertes que las que uno normalmente yo no me considero sensible, soy sensible, pero no me considero tan sensible como otras personas. Pero disfruto de esa sensibilidad que voy teniendo. La disfruto y la voy comprobando. Y eso es lo más lindo, poder ir comprobando las cosas que pasan y buscarle una explicación. Vuelvo a los módulos porque si no me voy por allá por las ramas. En radiestesia, bueno, vamos a tener herramientas como el péndulo, las varas de radiestesia o cualquier elemento fuera del cuerpo que funcione para que nosotros podamos detectar esas energías. El cuerpo también funciona una vez que
se usa normalmente para poder buscar la forma de que el cuerpo se exprese, se usan primero estos elementos como el péndulo o las varas o el aurométer, que ayudan a la expresión del cuerpo. Pero lo que vamos a buscar es de a poco que todos podamos aprender a sentir esas sensaciones que nos indican, che, no hagas esto, o este lugar no te hace bien y no estás bien. Y poder encontrarle una vuelta a esas cosas para nosotros y para la gente que nosotros querramos ofrecerle o compartir estos conocimientos. En la cuarta clase del módulo 5 tenemos armonizaciones con programación simbólica. Hay algo muy lindo que pasa con la radiestesia, es que los puntos patógenos, los puntos patógenos, los puntos que están afectados, hay formas que inclusive poniéndole simbología se modifican. Y es increíble poder ver que con símbolos se puede modificar energía electromagnética. Hay elementos tecnológicos que también nos ayudan a modificar esa geopatía, no patología, volví con patología. Hay elementos energéticos y químicos también que pueden ayudar. A ver, químico es poder entender cómo quizás a una geopatía una vasija con agua salada estaría modificándola. Eso depende del caso y la forma que haya para ponerlo. Hay influencia lo químico, influencia lo eléctrico, influencia el campo electromagnético de la persona que le dicen aura. En realidad se puede medir y es un campo electromagnético. Se siente el magnetismo. Yo un poco le quiero sacar lo místico a todo esto que por años nos dijeron, no, y tiene una energía, y no sabías que era energía. Cuando la energía o lo que vamos sintiendo, en parte, es esta energía electromagnética. Vamos al módulo 6, donde ya vemos el Vastu Shastra. El Vastu Shastra es similar al Feng Shui, pero es más antiguo y viene de los Vedas. A ver, los Vedas habitaron en el norte de India, en lo que es Tíbet. Ellos tenían una forma de ver los espacios similar a la de los chinos, que hoy día socialmente se conoce más el Feng Shui que el Vastu Shastra. A mí en lo personal me parece mucho más rico el Vastu Shastra, pero necesito poder explicar primero cómo funciona esta otra corriente para después poder desarrollar y que puedan ver más detalladamente lo que es el Vastu. En la primera clase vamos a ver la sectorización de los espacios. Se entiende en la segunda clase como dioses y características que pasan normalmente y que se define en Feng Shui son santos y acá son dioses. Los definen con ciertas características. Entonces, el espacio que en el diagrama que es similar, es parecido, tiene más espacios, que es el Bagua para los chinos, en lo que es Vastu, tenés espacios para cada dios. Y ese espacio va a ser de que vos estés mejor, estés mal, que tengas en lo que es relaciones o pareja un aumento de energía o una disminución, depende de donde estés, depende si tenés una cocina en un lugar o el baño, eso te va a dar el poder ubicar sus dioses y las características. En la tercera clase lo vamos a ubicar cardinalmente. Y ubicándolo cardinalmente, esto igual Vastu se basa en lo cardinal principalmente, vamos a poder leerlo también como si fuera una carta astrológica. Para los que saben astrología, se lee como una carta astrológica para las personas, el Vastu. Vamos en esta clase a poder ubicar en ese espacio cada signo, cada casa, cada planeta,
y nos quedamos ahí por ahora, porque hay un segundo módulo con Bastu después. Tenemos en la última clase las reglas para la ubicación de espacios y el mobiliario. En lo que es armonizaciones, vamos a ver cómo la combinación de dioses, la combinación de características, colores, hasta sonidos, pueden modificar ese espacio. En el módulo 7, es Vastu Yastra 2, vamos a ver leyes naturales y ritmos. Es esta otra parte que a mí me maravilla del Vastu, porque ellos manejan ritmos naturales, como por ejemplo las estaciones del año. Y manejan ritmos. Nosotros, mi concepto de las personas y de que un cuerpo y una vida pueda tener una armonía, tiene que ver con los ritmos, así sean de los más chiquitos. El que nosotros mantengamos un ritmo de a poco va a hacer de que nosotros podamos tener armonía en nuestra vida. Vamos a ver en la segunda clase la diagramación de los espacios. En la tercera clase vamos a ver una explicación detallada según la carta astrológica. En la primera clase, en la primera parte de Bastú, vamos a ver qué lugar ocupan, y en la segunda vamos a poder entender qué representa cada lugar y cómo mejorar cada lugar. Cómo mejorar cada lugar va a estar en la clase 4 como siempre, donde vamos a ver ritos y festejos para potenciar cada espacio. Esto es lo otro lindo que tenías tú. Por los ritmos, tienen ritos que son festividades, que son festejos, y que, como les decía en un principio, así como las formas y los símbolos tienen una representación, los festejos también tienen esa representación y alientan y mejoran cada espacio simplemente quizás colocando flores en el momento que haya que colocarlas, o agua y alimentos en el momento que haya que colocarlos, por más que la cultura que tengamos no tenga que ver con la parte védica. Como módulo 8 tenemos ya con complementos y curas. Los complementos a las primeras 4 etapas que vamos a ver, que fueron movimiento de energías, Feng Shui y Bastú, los complementos serían, yo puedo encontrar en lo que es esencias florales, un muy buen complemento. Lo que vamos a ver en la primera clase del 8º módulo son esencias florales. Los sistemas de esencias florales que hay no los vamos a quedar solamente con Bach. A mi parecer, lo que hizo Bach fue maravilloso, porque fue traernos esencias vibracionales, funcionan por magnetismo, que hace de que nuestros cuerpos electromagnéticos se modifiquen. Mi concepto de cómo funciona un cuerpo es que es todo un campo electromagnético, llamémosle, en realidad son más cosas que lo electromagnético, pero vamos a seguir utilizando lo electromagnético como base para poder entender cómo funciona. Imagínense que somos unas pilas gigantes, unas grandes pilas, que tenemos un campo. Ese campo invisible es influenciado por todas las cosas. Es influenciado por las paredes de la casa, por el tipo de aberturas que hay en una casa, por cómo corre el aire, por las otras personas. Nosotros tenemos un campo que es modificado continuamente. Entonces, las esencias florales lo que hacen es armonizar esos campos, de alguna manera. Eso es lo que vamos a ver en la primera clase, con la clasificación y sistemas. Vamos a ver en la segunda clase del módulo 8 el modo de uso de las esencias. Ahí vamos a ver cómo es que las podemos utilizar. Hay
diversas formas. Yo los otros días en una de las clases contaba de que se puede utilizar en la pintura cierta esencia floral que puede ser benéfica para la persona, y lo que vamos a estar haciendo es haciendo vibrar la pintura de la casa para que la persona esté bien. Como lo de la pintura, hay varios tipos de uso de lo que es esencias florales para poder ayudar a las personas que habitan un lugar. La tercera clase es gemoterapia, los tipos de cristales y las características. Es poder explicar cómo funciona la vibración de los cristales y su influencia en nuestros campos. Hoy yo contaba en la clase anterior que no es lo mismo un lapislázuli. Nosotros tenemos de Irak y de Chile viene el lapislázuli. No es la misma vibración, por más que sea la misma piedra, de un lugar que del otro. Tienen sus características diferentes. Se puede aprovechar como, desde base como lapislázuli, pero hay características que los diferencian. Es poder ver esas características en los tipos de cristales. En la última clase del módulo 8 es el uso y ubicación de los cristales y la creación de resonadores. Yo le llamo resonadores a diferentes formas de utilizar la combinación de cristales, de, por ejemplo, agua o metales que crean una resonancia. Esa resonancia, si es en lo posible con una escala natural, cuando hablo de escala natural me refiero a la secuencia de Fibonacci o a las diferentes escalas que tenemos que representan todas las cosas en lo natural. De esa forma yo aprendí a hacer resonadores. Esos resonadores armonizan los espacios. O sea que veremos en el módulo 8 cómo crear resonadores. En el módulo 9 vamos a ver qué elementos tecnológicos hay para las armonizaciones, que van desde cómo hacer funcionar el aire acondicionado de forma correcta, o un ozonificador, o hay ionizadores de oxígeno que también nos van a estar ofreciendo el que podamos armonizar los espacios. En la segunda clase yo fui aprendiendo con el paso del tiempo protecciones y escudos personales. Protecciones y escudos que van desde oraciones o rezos que hacen de que nuestro campo se modifique y lo tengamos protegido, hasta el uso, por ejemplo, de paños o elementos que se programan para que tengan la función de protección. Todo esto va a servir para uno cuando va a ver un lugar que no sabe qué tipo de energía tiene. Puede estar influenciado el lugar por energías de seres que no siguen con vida, puede estar influenciado por seres que no tienen una forma positiva de ayudarnos, o por influencia electromagnética también. Hay de todo en esta sopa que tenemos como ambiente que utilizamos. No nos olvidemos que nosotros creemos que no hay nada y hay aire, y en realidad el aire está formado por átomos, y esos átomos tienen un campo que separa los protones y neutrones de los electrones, y eso es todo energía. Entonces, los lugares donde habitamos están formados, están completamente llenos, no existe el vacío, no hay vacío. Al estar todo lleno, tenemos que, estamos completamente influenciados todo el tiempo de toda esa energía. Me perdí ahí. Estaba con las protecciones y los escudos personales. Por último, vamos a ver en la anteúltima clase el repaso y análisis de los estudios realizados. A mí me gustaría que quienes vayan haciendo los módulos de a uno, salteados, puedan tener esta experiencia de poder leer los espacios e identificarlos.
para poder analizarlos. Yo voy a buscar la forma de que los analicemos juntos y que de a poco entre todos obtengamos mucha más experiencia. Por último, y sería la última clase del módulo, están las bendiciones y la creación de los elementos que generan armonía. Es volver un poco al anterior y sumarle a los elementos que podamos crear, resonadores, el agregado de las bendiciones o de las programaciones también. Bendiciones suena muy sacro, pero en realidad nosotros lo que hacemos es programar absolutamente todo. Vamos a explicar cómo funciona en parte la física cuántica, con algunos de sus detalles, como para poder programar la materia, que es completamente programable, al igual que nosotros. Eso son los 9 módulos que a mí me gustaría compartir y armar entre todos. Yo voy a comenzar explicándoles y bueno, entre todos yo creo que podemos ir armando las clases. Yo traigo toda la información que tengo, las dudas las podemos ir llevando y podemos ir analizando. Yo no tengo problema de explicarlo para que puedan entender y que podamos entre todos llegar a conclusiones similares o parecidas, o cada uno a la suya. También es válido. Esto es el concepto de lo que queremos compartirles, de información y de técnicas, para poder arrancar ya el jueves que viene. Empezamos con el módulo 1 de terapias de espacios. ¿Serían 4 clases por módulo entonces? Vamos a intentar que sean 4 clases por módulo. De lo que yo sí me quiero quedar tranquilo es de que yo no me voy a guardar nada. Yo quiero compartirles todo lo que tengo como conocimiento. Y les voy a estar muy, muy, muy agradecido por el que ustedes compartan su conocimiento en las clases. O personalmente, no hay problema. Pero que todo esto sume a que pueda haber más gente de a poco con conocimientos que de a poco la humanidad fue perdiendo. La idea de todo esto es que busquemos métodos naturales en lo posible para poder solucionar las geopatías o las cosas que van pasando.